¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el fruto prohibido del cual comieron Adán y Eva? ¿Sigues creyendo aún que es una manzana? En el video de hoy voy a hablarte de este concepto. ¿Cuál fue exactamente el fruto del cual comieron Adán y Eva y por qué es tan importante, sí, saberlo? Porque realmente hay un misterio alrededor de esto, y el primer misterio es que la misma Biblia no nos quiso revelar la identidad de este fruto. Si bien se dijo que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, no nos dijo qué es lo que comieron. Estamos muy influenciados por lo que solemos ver todo el tiempo. Una manzana comida, vemos cuadros donde Adán está comiendo la manzana en el arte durante la historia, pero realmente entendemos y sabemos que la manzana prohibida no es más que un mito, y de una cosa podemos estar seguros: no fue una manzana. Pero ¿qué sí fue y cómo esto te afecta a ti hasta el día de hoy? Y yo sé que muchos de ustedes me dirán: bueno, pero entonces ¿tú cómo lo sabes si no está escrito en la Biblia? Y es que para eso tenemos la tradición oral que ha pasado de generación en generación del pueblo de Israel. Pero antes quiero decir que este video no es para todo el mundo. Este video es para personas de un alto nivel espiritual, porque personas que se quieran quedar solamente en la superficie no van a entender demasiado de lo que estamos diciendo. Pero si eres una de aquellas personas que le interesa conocer los conceptos profundos que hay detrás de los conceptos bíblicos, entonces bienvenido a este video. Vamos a empezar con la primera fuente al respecto. Vamos a leer un pasaje del Talmud, en el Tratado de Berajot, en la página 40. Pero antes, quiero advertirte de algo. Vamos a ver diferentes opiniones de lo que fue o no fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, de qué tipo de árbol estamos hablando. Pero quiero decir que también ellos no es que pensaron que realmente ese árbol era una vid o un árbol de higos. No es lo que ellos pensaron. Lo identificaron con ese árbol porque hay un mensaje muy importante en ese árbol que significa y simboliza algo. Pero realmente tenemos que saber que probablemente ni siquiera estamos hablando de un árbol tal y como lo conocemos nosotros. Porque en hebreo la palabra árbol, que es la palabra etz, es el masculino de otra palabra que en femenino es etzá. Etzá es un consejo. Y cuando estamos diciendo que ellos de alguna manera introdujeron un fruto de un árbol, estamos hablando que introdujeron un consejo, una sabiduría. Algo que ahora pasaría a ser parte de ellos en su vida. Estaban introduciendo un nivel de conciencia, una forma de pensar y una forma de ver el mundo. Y esto metafóricamente se ve como un árbol. Y muchos me diréis: pero bueno, en la Biblia sí está escrito que era un árbol, no está escrito que era un consejo, una sabiduría. La verdad es que tenemos que entender que todo este capítulo 2 y 3 del libro del Génesis es metafórico. ¿Y por qué sabemos que es metafórico? Porque el jardín del Edén, llamado en hebreo Gan Eden, no es más que un lugar espiritual. Y el mundo espiritual no tiene formas, no tiene materia. Y si no tiene materia, ¿qué hacen todos esos árboles allí? Pues estos no son más que representaciones de conceptos espirituales que aquellos que saben profundizar en el idioma original y en la sabiduría profunda que hay detrás de cada versículo, pueden comprender cosas para este mundo real también. Digamos que en el jardín del Edén está la raíz espiritual de la realidad que vemos aquí, de la realidad física. Y cuando estamos hablando ahí de árboles, no estamos hablando de árboles como los de aquí. Estamos hablando de otra cosa completamente. Entonces debemos saber que cuando hablamos de que este árbol era, por ejemplo, una vid o era otra cosa, no estamos más que, de alguna manera, intentando entender el concepto espiritual a través de algo material que hay aquí, ¿sí? La Torá nos habló de árboles porque los árboles son aquello, ¿sí?, que ya en el lenguaje hebreo equivale a los conceptos de sabiduría, ¿sí?, a los conocimientos, ¿sí?, etzá, como expliqué algo, que yo puedo tomar e introducir y hacer parte de mí y de mi crecimiento.
A partir de entender que es un árbol, puedo entender el concepto espiritual que había allí, no porque allí había un árbol. Y a partir de aquí es tu decisión, si querer seguir profundizando en los conceptos o preferir quedarte en los conceptos superficiales, ¿sí? Muchas veces infantiles, que se leen en lo literal solamente. Porque una de las cosas que sabemos los que conocemos el hebreo bíblico es que el hebreo bíblico son puertas a lo conceptual detrás de lo literal, y que en el hebreo no puede existir solamente literal, que la Torá no es un libro solamente literal. Y me vas a decir, entonces toda la Torá son metáforas. La respuesta es no. Hay veces que son metáforas, sobre todo cuando se habla de conceptos espirituales. Por ejemplo, que los ángeles tienen alas. Los ángeles no tienen forma, por lo tanto no pueden tener alas. ¿Y por qué se dice que tienen alas? Porque las alas de aquí abajo me van a ayudar a comprender la simbología del concepto espiritual de los ángeles, no porque éstas las tengan de verdad. Entonces, cuando se habla de conceptos espirituales como el jardín del Edén, o los ángeles, o cualquier otra cosa que sea espiritual, se habla de ellas a través de metáforas. Cuando se habla de algo físico, por ejemplo, que Abraham salió de Ur Kasdim, ¿sí? De Ur de los Casdeos, para llegar a la tierra de Canaán, eso es literal. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Y sin más, vamos a la primera fuente, en el Tratado de Berajot, página 40. Allí hay 3 opiniones de ¿qué era ese árbol del conocimiento del bien y del mal? La primera opinión es la de Rabbi Meir, que nos dice que era una vid, porque de la vid salió después también mucho mal. Es el que empiezas comiéndolo y te puede llevar a muchas cosas negativas, ¿sí? El vino. Preguntárselo si no a Noé, que eso también le llevó a muchas cosas, y eso es lo que el Talmud también trae allí como prueba de que era la vid. Es importante que sepas que en hebreo vid es llamada gefen. Gefen empieza por Gimel y después veremos por qué es importante. Luego tenemos la opinión de Rabbi Nehemia, que dijo que era una teena, es decir, un higo. ¿Cómo él sabía que era un higo? Dice, porque después, cuando en el capítulo 3, verso 7, dice que se cosieron, ¿sí?, hojas de higos. Entonces, si se cosieron hojas de higos es porque había ahí higos. Y dijo, el árbol con el que rectificaron, ¿sí?, lo malo que habían hecho, era segundamente el árbol con el cual se corrompieron. Después hablaremos de eso. Y número 3 era la jitá, el trigo. Después hablaremos, el trigo en realidad no es un árbol. ¿Cómo podemos decir que era un trigo? Esa es la opinión de Rabbi Yehudá en el Talmud, la jitá, el trigo. Si te has fijado, hay algo muy interesante en esta parte del Talmud, y es que las 3 palabras, ¿sí?, que son gefen, jita y teena, forman las iniciales het, gimel, tav, que son también las iniciales de las 3 sefirot intermedias del árbol de la vida, Gesed, Geburá y Tiferet. ¿Piensas que esto es casualidad? Yo personalmente no creo que lo sea. Por eso vamos a intentar introducirnos en la opinión de cada uno, cuál es el mensaje profundo y qué nos quiere decir cada uno, si es una vid o si es un higo o si es trigo. Eso nos va a llevar a conocer mucho más en profundidad cuál es el mensaje detrás de cada opinión. Antes de empezar, también hay otro midrash separado a esta parte del Talmud, que los sabios nos dicen que el árbol era el etrog. Sí, el fruto era el etrog, y esa sería una 4ª opinión dentro de los sabios. Estamos hablando de literatura de hace entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Vamos ahora con la primera opinión, el gefen, que es la vid. La vid, como sabemos, de ella se extrae el vino. Y el vino hace algo muy interesante. El vino, cuando uno lo toma, le empieza a distorsionar los límites. ¿Sí? Los límites que tú tienes de forma natural, cuando tomas vino, estos se distorsionan por completo y uno puede pasar muy fácilmente todos los límites habidos y por haber después de tomar demasiado vino.
Y creo que este es el mensaje. Y por eso es que eligieron Geffen con Geburah, ¿sí? Que equivale a la sefirá de Geburah. Porque la Geburah son los límites. Dentro de la, digamos, la explicación cabalística de lo que es Geburah es la capacidad de poner límites. Alguien riguroso, que tiene rigor, que pone leyes, que pone límites. ¿Sí? Eso es lo que representa esa sefirá. Y eso es realmente en lo que fallaron, en los límites. Es muy interesante en dónde hubo, de alguna manera, algo de ir más allá de los límites. Está escrito que el vino alegra el corazón del hombre. Y la alegría es una virtud espiritual que todos debemos buscar. Sin embargo, cuando vamos demasiado, ¿sí? Demasiado vino, demasiado, vamos más allá a buscar demasiada alegría y nos estamos ya pasando, entonces en vez de virtud espiritual encontramos destrucción. Por lo tanto, lo que se necesita aquí es saber reconocer los límites. Hay algo que nos recuerda mucho a esto que estamos hablando, y es la historia de Nadab y Abiú, que son los dos hijos de Aarón que murieron por un fuego que les quemó cuando ofrecieron incienso que Dios no les había ordenado traer. Justo después de esa historia, la Torá advierte a todos los sacerdotes no beber vino, y de ahí entiende el Zohar que lo que les pasó a ellos es que vinieron bebidos a hacer el servicio. Y eso es muy interesante porque sirvieron a Dios de una manera que Dios no les ordenó, Dios no quería eso, y además vinieron bebidos. Es decir, quisieron ir más allá de los límites para encontrar a Dios. Lo mismo que le pasó a Adán. Adán quería ser como Dios. Querer ser como Dios no es algo malo. Pero nosotros tenemos que hacer ese camino de parecernos a Dios dentro de nuestra vida material. Eso es lo que Dios ha decidido para nosotros. Y ellos querían simplemente separarse de todo límite, ¿sí? De todo límite físico a través del vino para ir más allá. Eso es un poquito lo que le pasó a Adán según esta opinión. Por lo tanto, tenemos aquí un mensaje muy importante. Todos tenemos deseos de apegarnos, alinearnos con lo divino, de ser más espirituales, pero no todos los caminos son válidos. Caminos que te inciten a ir más allá de los límites, a desprenderte de todo límite, de no entender que hay un camino aquí en el mundo físico, no un camino de separación total, no un camino de extremo. Eso nos puede llevar muy lejos a lugares muy negativos, y este puede ser el primer pecado de la humanidad, según esta opinión, que el fruto fuera esto. Vamos con la segunda opinión, la Te'ená, el higo. El gran cabalista, el Rav Kook, nos explica que la palabra Te'ená tiene dentro la palabra Anaá, que es el disfrute, el gozo material. Cuando vemos la descripción de qué hizo caer a Adán y a Eva de ese árbol, dice que era agradable a los ojos, ¿sí? Era Tavá laenaim, es decir, la palabra Tavá no es solo agradable, es como deseoso, un deseo material, un deseo carnal, para decirlo de alguna manera. Y creo que ahí está también el punto según esa opinión. Estamos hablando de Te'ená y estamos hablando de Tiferet en las Sefirot. Tiferet hablan de un equilibrio entre la columna del medio de la Sefirot. En Tiferet está en el centro, es como el corazón, y representa el equilibrio máximo entre lo de arriba y lo de abajo, lo de la derecha y lo de la izquierda. Estamos hablando entonces de un equilibrio entre lo material y lo espiritual, el amor y el temor, el deseo y el reservarse del mismo. Según esta opinión, el gran fallo de Adán y Eva hubiera sido puesto lo material demasiado sobre lo espiritual. Por un lado, dijimos en el principio que no podemos dejar todo lo material y todo límite para irnos a lo espiritual, pero tampoco podemos sobreponer lo material sobre lo espiritual. Necesitamos realmente un equilibrio entre los dos. Y con esto vamos a la tercera opinión, que es la opinión de la Jitá. Y Jitá es el trigo. Y eso requiere de algunas explicaciones, porque ya dijimos que el trigo no es un árbol. Sin embargo, el gran rabino cabalista, el Rav Kook, nos dice que en las fuentes antiguas vemos que
en los diferentes midrashim, que son tipo de historias o leyendas que se cuenta para enseñarnos mensajes profundos de lo que hubo, se dice que antes la jitá, el trigo, era como un árbol que llegaba hasta lo más arriba, como los árboles más altos que hay. Y no solo eso, sino que de alguna manera no se necesitaba extraer el trigo y trabajarlo tanto para llegar a tener un pan o una galleta, sino que ya era comestible directamente. Es decir, el fruto era directo, no necesitaba de un proceso en el medio. ¿Sí? Dios era el que se encargaba, ¿sí? La naturaleza, Dios a través de la naturaleza se encargaba del proceso y no tú. Y aquí hay una enseñanza muy tremenda, porque el haber pecado con esto significa que el hombre quiso traer para él el proceso. Yo voy a hacer el proceso y no voy a depender de Dios. Yo haré mi pan, yo lo extraeré y me haré lo mío. Yo quiero conocer el bien y el mal para hacer mi propio camino, no quiero dependencia de Dios. Este error conceptual de cosmovisión, de falta de espiritualidad y conexión con Dios, se ha repetido todo el tiempo. ¿Por qué cuando salieron los hijos de Israel de Egipto dicen que echaban de menos todos los peces que les daban los egipcios, echaban de menos las sandías, los ajos, las cebollas? ¿Por qué? Porque en el desierto y en la tierra de Israel, que depende de las lluvias, dependen de Dios. Sin embargo, en Egipto ellos no dependían de nadie. De alguna manera se habían acostumbrado a ser esclavos, a recibir todo lo que habían recibido, y en Egipto nunca hace falta la lluvia, porque tienes el Nilo y de allí puedes extraer el agua para hacer lo que tú quieras. Eres libre, pero esclavo. Mientras que con el Creador puede ser que esto te lleve a algún tipo de subyugación, pero entonces eres realmente libre, es completamente al revés. Así pues, Jitá equivale a la sefirá de Gesed, que empieza con la misma letra, porque Gesed nos habla de la bondad del Creador, de depender de esa bondad, de esperar esa bondad, de saber que estoy aquí co-creando mi realidad, no creando mi propia realidad. Hay una parte de mi realidad que se crea desde arriba y yo me asocio a eso para crear la realidad. Pero en cierto aspecto estoy dependiendo, en la mayoría estoy dependiendo del Creador, y es gracias a Él que tengo lo que tengo, que soy lo que soy, y entiendo que soy un canal de la luz divina fluyendo y brillando aquí en este mundo. Hay a mucha gente que esto no le gusta porque eso le hace sentir dependiente. Ellos quieren su independencia aunque les vaya peor. Lo mismo pasó más después cuando pidieron un rey, ¿sí? Un rey, y no quisieron más al profeta Samuel y pidieron al rey Saúl que sea un rey como el resto de las naciones, etc. Esta forma de ver el mundo de no quiero depender de algo que desconozco, no quiero depender de algo que en cualquier momento pueda estar en mi contra, eso me hace ser dependiente, y no, en realidad no es dependencia, en realidad se llama co-creación, pero ese tema ya será para otro vídeo. Y como ya dijimos, hay una cuarta opinión, que es la del etrog. El etrog es el fruto que nosotros usamos en la fiesta de Sukkot, y hay en él misterios muy profundos, pero no los vamos a tocar en este vídeo, sino en otro. Espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas crecido espiritualmente, y quiero que me digas en los comentarios cuál de los tres mensajes te ha gustado más. ¿El de la vid, el del higo o el del trigo? ¿Y cuál es el que vas a intentar mejorar en tu vida? ¿El de la vid, con los límites, no desear lo espiritual separándome de lo material? ¿O al revés, el de el higo, de no imponer lo material sobre lo espiritual y darle lugar a lo espiritual? ¿O del trigo, donde vas a dejar más a Dios actuar en tu vida, vas a tener más confianza y fe, y vas a querer tener menos las cosas bajo control, y vas a fluir más como un río con la voluntad divina? Si quieres saber más acerca de la Biblia, desde su idioma original, desde los conceptos profundos que nos revelaron los sabios de Israel, desde la Kabbalah y mucho, mucho más, quiero que hagas clic aquí abajo en el link para ver nuestro segundo nivel de la membresía, donde tienes el curso Los Tesoros de la Torá, donde un año entero te acompaño a ver los 52 puntos principales de toda la Torá
o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son de alguna manera la raíz de todo el resto, y si tú aprendes esos 52 conceptos, tu visión de toda la Biblia se revolucionará hasta un punto que ya nunca podrás ser el mismo, ni tú, ni tu comprensión del Creador, ni tu comprensión de las Escrituras Sagradas. Así que, si te interesa, lo tienes aquí abajo en el link. Suscríbete al canal si no lo has hecho antes, like como siempre, y nos vemos en el próximo video. Shalom.